Un saludo para todos amigos y bienvenidos a La Huella Guitar. El disco Come and Taste the Band de Deep Purple es sin duda el disco que más ha polarizado la opinión de los fans del grupo. Por un lado los hay que piensan que fue un gran éxito, con grandísimas canciones que ahondaban más en ese sonido funk y soul que el grupo venía haciendo desde 2 discos atrás. Por otro lado los hay que piensan que fue un auténtico desastre, ya que llevó a la banda a disolverse y no volver a sacar un disco en casi 10 años. Desde luego lo más llamativo del álbum es que Blackmore ya no estaba en las filas del grupo, siendo sustituido por Tommy Bolin, un guitarrista jovencísimo que venía de la fusión y que por desgracia pues acarreaba grandísimos problemas con las drogas que acabarían llevándose su vida a la tierna edad de 25 años. En este vídeo nos preguntamos si Tommy Bolin fue un buen reemplazo para el genial Ritchie Blackmore, que otros guitarristas pensaron Deep Purple podrían sustituir al guitarrista de negro antes que Tommy Bolin. La caótica gira por otro lado que hicieron debido a esos problemas que arrastraban de drogas tanto él como el bajista Glenn Hughes, y quizá lo más gracioso del tema, ¿no? Como Deep Purple eligieron a Tommy Bolin por una serie de líneas que había grabado en un disco de fusión Spectrum que curiosamente había tocado el teclista. Vamos a verlo. Sustituir a todo un Ritchie Blackmore en Deep Purple desde luego no tuvo que ser una tarea fácil. Como el propio Coverdale comenta, las 2 primeras opciones que tuvieron antes de pensar en Tommy Bolin fueron las de 2 super guitarristas, como son Jeff Beck y Rory Gallagher. Lo que pensaron es que quizá también por la inestabilidad que ya arrastraba al grupo, iba a ser difícil que estos cuajaran, ¿no? Ya que eran 2 grandes guitarristas con grandísimas también carreras en solitario, aunque solo uno puede imaginar cómo hubiera sonado este disco si alguno de los 2 hubiera estado en sus filas. La tercera opción tampoco era menos arriesgada, que era la de contar con Tommy Bolin, un guitarrista jovencísimo que venía de un estilo como el de la fusión, ¿no? Deep Purple habían quedado sorprendidos por su trabajo, luego hablaremos de esto, en el disco Spectrum de Billy Cobham, un disco desde luego muy fusionero y muy diferente a lo que hacía Deep Purple. Escuchando Come and Taste the Band, pues te das cuenta de lo distinto en estilos que era el sonido de Tommy Bolin del de Blackmore, ¿no? Desde luego hay canciones que nunca se hubieran podido producir con Blackmore en sus filas. Ejemplos como este Getting Tighter, con ese ambiente tan funky, pues son la razón por la que Blackmore prácticamente abandonaría el grupo. La verdad es que escuchas a Tommy Bolin y a Blackmore y te das cuenta de que están en mundos diferentes, ¿no? En el caso de Tommy Bolin, pues escuchamos también muchos slides a lo largo del grupo y sus licks desde luego no tienen nada que ver con ese sonido mezcla de blues clásico y escalas exóticas de Blackmore. Como comentábamos antes, los crecientes problemas de adicción de Glenn Hughes y de Tommy Bolin a las drogas pues hicieron que hubiera muchísima, malestar en el seno del grupo, ¿no? Creándose prácticamente 2 bandos, con Jon Lord y Ian Pace en el otro lado y Coverdale prácticamente en medio. No ayudaba tampoco que Tommy Bolin estuviera promocionando uno de sus discos en solitario. Cuentan como anécdota que muchas veces llegaban a las tiendas de discos a firmar discos y había muchos más carteles de Tommy Bolin, ¿no? Lo cual hace pensar que la discográfica pues creía más en su carrera en solitario que la de los propios Deep Purple. Decía Jon Lord, no sé si en broma o en serio, que Come and Taste the Band era un álbum de Tommy Bolin con la banda Deep Purple de acompañamiento. Aún así, a pesar de esta inestabilidad, pues escuchas el disco a día de hoy y sigue siendo un disco muy potente a pesar de que sea tan diferente a la etapa Blackmore, ¿no? Podemos escuchar grandísimos riffs como los de, por ejemplo, O2G o Love Child. Pero sin duda la anécdota más graciosa de esta inclusión de Tommy Bolin en las filas de Deep Purple fue cuando ya en las filas del grupo pues escucharon el disco que había grabado con Billy Cobham, el Spectrum, ¿no? Y Coverdale le comentaba, este lick que grabaste esa frase de guitarra me encanta. Y dice, no, de hecho esa frase no es de guitarra, la grabó Jan Hammer, el teclista. Y cuando apareció otra línea le volvían a decir, esa línea sin embargo buenísimo. Y dice, no, ese también es el teclista. Lo cual quiere decir que muchas de las cosas que Deep Purple pues les gustó de Tommy Bolin, pues seguramente a lo mejor ni siquiera las había grabado él.
Aunque el disco tuvo buenas críticas, lo cierto es que no tuvo buenas ventas, ¿no? Tampoco es de extrañar, pues viendo el clima ya que se respiraba en el grupo. La gira posterior no fue nada mejor, ¿no? Donde hay conciertos en los que se cuentan que Tommy Bolin pues no estaba a la altura, ¿no? Por esos problemas de los que hablábamos antes, por miedo escénico, pues no estaba al nivel que se le exigía, y por eso un poco hemos hecho también este vídeo, ¿no? Pensando si en realidad fue un buen recambio para Ritchie Blackmore, a pesar de este grandísimo para mi álbum. Parece ser que en el último concierto, donde ya el grupo se disuelve, pues Tommy Bolin se encaró con un sector del grupo que pedía que volviera Ritchie Blackmore, y esto no hizo más que agravar las cosas, ¿no? Parece ser que cuando David Coverdale llega al camerino y les dice a John Lord y a Ian Pace que se va del grupo, que no aguanta más, estos le dijeron, dice, ¿pero qué grupo? Si ya no hay ningún grupo. Poco tiempo después, pues Tommy Bolin dejaría este mundo con tan solo 25 años, muerte por sobredosis, ¿no? Y a Deep Purple le costaría 10 años el volverse a reunir con ese fantástico disco Perfect Strangers, esta vez sí, con el Mark II al completo y Ritchie Blackmore. Cuéntanos en un comentario tu opinión sobre este reemplazo, si crees que Tommy Bolin pues fue un buen reemplazo para el Hombre de Negro, y cuéntanos también tu opinión sobre este disco tan polarizante como es Come and Taste the Band. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.